Hola, buenos días, Carla. Vamos a empezar. Buenos días. Vamos a resolver más que todo ejercicios para que les vaya quedando la práctica de cómo resolver la tarea que les va a llegar. Vamos a empezar con el primero. Nos dice que un triángulo rectángulo de forma A, B y C, recto en B, de lados A, B y C, se cumple que la secante de A es 5/4. Y nos dicen calcular K, que K es igual a seno de A entre 1 más coseno de A más 1 más coseno de A sobre seno de A. Bien, lo primero que debemos de hacer cuando tenemos ese tipo de ejercicios, lo primero que debemos de hacer es formar nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces nos dicen, los triángulos rectángulos están conformados por 3 vértices, ¿sí? A, B y C. Aquí nos dice que en el lado B tenemos el ángulo recto, entonces lo ponemos ahí, ¿sí? Ahora, los catetos, ¿cómo se nombran? Eso creo que lo expliqué en la tutoría pasada, pero lo voy a volver a explicar. El cateto lo vamos a nombrar. El cateto son los lados. Estos lados los vamos a nombrar conforme a el ángulo que esté opuesto a él. Por ejemplo, si yo voy a nombrar este cateto de aquí abajo, ¿qué ángulo tengo opuesto a él? ¿O qué vértice tengo opuesto a él? ¿Cuál es el vértice que está opuesto a él? O sea, en contra, lo que tiene de frente. ¿Cuál sería? C, opuesto. Sí, el C, correcto, sería C. Entonces este se va a llamar C, pero C minúscula. ¿Sí? Este lado de acá, ¿cómo le llamaría yo? A este de acá. ¿Cuál es el ángulo que tiene opuesto a él? El adyacente. No, de los ángulos, de los nombres, los vértices. A. Ah, correcto. Correcto, muy bien. Entonces se llamaría A. Este se llamaría A. Y ahora, este que está acá, ¿cómo se llamaría? Este de acá. B. ¿Cuál es el que tiene opuesto? B. B minúscula, correcto. B minúscula, muy bien. Entonces, ya tenemos ubicados nosotros cómo se va a llamar cada lado. Y la pista que nos dan es que nos dicen que la secante de A, ahí me falta ponerle cara de A, porque así nos dice el problema. Aquí, la pista que nos da el problema es esta. La secante de A. O sea, aquí tendría que ir a A. La secante de A, o sea, de este ángulo, que está acá, es 5/4. ¿Se recuerdan la secante de quién era la inversa? ¿O cuál era su definición por lados? La secante. Coseno. Coseno, correcto. Y el coseno, en función de sus lados, ¿cómo quedaba? ¿Era opuesto sobre hipotenusa o adyacente sobre hipotenusa? Opuesto sobre hipotenusa. No, ese es el seno. El El coseno, adyacente. Adyacente sobre correcto. hipotenusa. El coseno es el adyacente, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Ahora bien, esto es el coseno. Y decíamos que, ya nos decía, creo que era Sofía, que nos decía que la secante es la inversa del seno. Por tanto, entonces la secante sería
hipotenusa sobre adyacente. ¿Sí? Tengo la secante de A, de este ángulo que está acá. ¿Sí? ¿Cuál sería el cateto adyacente de este ángulo? ¿Cuál sería el cateto adyacente? C minúscula. C minúscula, ¿correcto? Vamos a borrar acá. Es correcto, C minúscula. Muy bien. O sea, estaríamos hablando de que vamos a ver, acá, estamos hablando de que ese sería el cateto adyacente, ¿sí? ¿Y la hipotenusa cuál sería? B minúscula. C minúscula, correcto. Entonces, si nos vamos a esto, que la secante es la hipotenusa sobre la adyacente, entonces yo sé que la adyacente es esta C, yo sé que aquí esto vale 4 y que la hipotenusa B vale ¿cuánto? 5. 5, correcto. Entonces ya tengo dos de los lados, ¿sí? Ya tengo dos de los lados. ¿Cómo encuentro el tercer cateto? ¿Sí? ¿Cómo encuentro el tercer cateto? Ya tengo dos catetos. ¿Qué fórmula puedo ocupar para encontrar el tercer cateto? Coseno. El coseno. Ojo, para utilizar una función trigonométrica tendría que tener ¿el qué? Un ángulo. ¿Tengo ángulos ahorita aquí? No. No, entonces no puedo utilizarlas. Hay otra forma de que podemos encontrar el cateto, uno de los catetos si tenemos dos. Es un teorema. ¿Se acuerdan ustedes del teorema de Pitágoras? Sí, sería A cuadrado. C cuadrado. ¿Correcto? Pues la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. O más Exacto. cuadrado. Entonces la hipotenusa sería igual al cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. Eso sería de esta forma. Si nosotros usamos la notación que hemos utilizado, a ver, decíamos que este era A minúscula, decíamos que este era B y que este era C. Entonces aquí lo que nos quedaría sería B al cuadrado igual a A al cuadrado menos, perdón, más C al cuadrado. Pero como lo que queremos encontrar es A, entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de B cuadrado menos C cuadrado. ¿Sí? Entonces, A cuadrado, o A, mejor dicho, va a ser igual a la resta de B cuadrado menos C cuadrado. Sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Me da que A, o el cateto opuesto, vale 3. Ya tenemos ese cateto, ¿sí? Tenemos todos los catetos. Tenemos hipotenusa, el cateto A y el cateto B. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el seno de A. ¿Por qué? Porque como lo que nos están pidiendo es K, ¿sí? Y el K es seno de A entre 1 más coseno de A, más 1 más coseno de A entre seno de A. Entonces, el seno de A qué sería igual? En función de sus lados. El seno de A sería igual a ¿qué?
adyacente sobre hipotenusa, a opuesto sobre hipotenusa, y puesto sobre adyacente. ¿Cómo se define el seno? Opuestos sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Si estamos acá, porque dice seno de A, ¿cuál es mi cateto opuesto? Aquí donde tengo el láser. 3. Sería 3. Y la hipotenusa seguiría siendo 5. Entonces me quedaría 3/5. Ahora calculemos el coseno. ¿El coseno cómo quedaría? Adyacente sobre hipotenusa. Exacto, y nuestro cateto adyacente es 4 y la hipotenusa sigue siendo 5. Entonces venimos y en K, que sería la fórmula que nos dan, sustituimos seno y coseno. Nos queda de esta forma. Tenemos que realizar las operaciones. 1 más 4/5, 1 más 4/5. 1 más 4/5, ¿cuánto es? 9/5. Por si no se acuerdan cómo sumar fracciones con enteros, multiplicamos los denominadores, imaginamos que tenemos un 1 aquí abajo, 5 por 1, 5, 5 entre 1 a 5 por 1, 5, 5 entre 5, 1, por 1, 4, 5 más 4, 9, 9/5. Nos queda de esta forma. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan dos divisiones de fracciones. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si ustedes ven, cuando nosotros hacíamos divisiones de fracciones y las teníamos colocadas así, podíamos hacer extremos por extremos y medios por medios. Extremos por extremos y medios por medios. Ahora, les quedarían 3 por 5 y 9 por 5. Quiere decir que este 5 ustedes lo pueden eliminar directamente. 5 que no la consiguen. Va a ver telemente. Entonces, como 5 se elimina con 5, Mira que nos quedaría de esta forma. esto cargando mi teléfono. 5, A mí no me importa. 5, 5. Pártale. 3 novenos más 9 tercios. Nos quedaría 3 novenos más 9 tercios. Realizamos esa suma y K nos da 10 tercios. Y esa es la respuesta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay consultas? Bien. Con la parte de las relaciones trigonométricas, lo importante va a ser que ustedes se aprendan la relación que hay entre cada uno de los ángulos, que aprendan a utilizar el teorema de Pitágoras. Hay una regla muy importante también que ya la vamos a revisar, pero ya la habíamos comentado, y es que en un triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre debe dar 180, siempre. Ahora vamos a ver un tema que es el de tema de identidades trigonométricas, que ya también quizá ya lo hemos repasado un poco. Si ustedes se recuerdan, hablábamos del círculo unitario. El círculo unitario, que era este círculo de radio 1, en la cual cada uno de los puntos del perímetro del círculo denotaban una razón trigonométrica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el círculo unitario, como ustedes se acuerdan de que cuando nosotros colocábamos un punto sobre el plano cartesiano, ¿qué era lo que teníamos? Formábamos un par ordenado de esta forma, X, Y. Ahora, en el círculo unitario, como lo que estamos representando es un círculo de radio 1, lo que vamos a tener o lo que va a equivaler ese punto es a las razones coseno y seno. ¿Sí? Coseno y seno. Entonces, cada vez que yo tenga un punto en el círculo unitario, X es igual al coseno y X es igual al seno. X cuadrado más Y cuadrado vendría a ser nuestra
función de circunferencia, ¿sí? Pero como ya dijimos de que x representa el coseno y x representa el seno, podemos hacer esta sustitución. X vale coseno y y vale seno. Entonces nos queda que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esto es a lo que nosotros conocemos como identidad pitagórica. ¿Sí? ¿Por qué identidad pitagórica? Bueno, vamos a ver ahorita por qué. Vamos a ver ahorita por qué. Supongan que ustedes tienen esta circunferencia y nosotros trazamos una línea acá. ¿Sí? ¿Qué nos quedó? Si yo trazo una línea aquí, ¿qué he formado? Un Triángulo rectángulo. triángulo rectángulo. Correcto, muy bien. Entonces tengo ese triángulo rectángulo. Entonces, cuando tengo ese triángulo rectángulo, yo les pregunto, yo sé que como el círculo tiene de radio 1, del centro aquí al perímetro de la circunferencia siempre va a haber 1. Por eso de acá hasta acá hay 1. Si yo hago una línea de acá para acá, aquí también hay 1 de distancia. Entonces yo ya lo conozco, ¿sí? Ahora, este cateto que está aquí abajo, ¿cómo le llamaría yo? Este que está acá. No cuánto es, sino cómo yo le llamaría. El adyacente. Sí, es el cateto adyacente de ese ángulo teta, muy bien. Pero, ¿sobre qué eje está colocado? ¿Sobre El qué eje eje está colocado? X, ¿verdad? Sería sobre el cateto, sobre el eje de los X. Entonces, este ángulo mide X. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de las X. Y este ángulo, este lado, perdón, que está acá, que yo he dibujado, ¿cómo lo llamaría? ¿Cuál es el reflejo de este lado? ¿Sobre qué se está reflejando? Sobre el eje de Y. la Y. Entonces este lado mide Y. ¿Sí? Ahora entonces, si vengo yo y aplico Pitágoras, lo voy a aplicar aquí arriba. Digo, por Pitágoras. Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? 1. 1. Entonces me queda 1 al cuadrado igual. ¿Cuál es el cateto adyacente? La X. Sería X al cuadrado más el cateto opuesto que sería Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría eso. 1 cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, volvemos a lo que les estaba diciendo. Como estamos hablando del círculo unitario, en el círculo unitario, el valor de X es igual al valor del coseno y el valor de Y es igual al valor del seno. O sea, en este círculo, si ustedes, por ejemplo, tienen, vamos a ver, si ustedes tienen aquí aquí, y ustedes tienen este ángulo, ¿sí? Yo puedo conocer el seno y el coseno de ese ángulo, de este ángulo que está acá, si yo conozco este punto, ¿sí? O sea, tengo que conocer ese valor en X y ese valor en Y. Entonces, por simple inspección, si yo tengo ese ángulo hipotético, el valor del coseno va a ser positivo o va a ser negativo. ¿El valor del coseno va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Correcto. ¿Por qué? Porque este es el eje de las menos X, entonces este punto va a ser negativo. Y este punto del seno va a ser positivo o negativo. Negativo.
Negativo, exacto. Entonces, yo puedo conocer el signo de la función seno y coseno de cualquier ángulo que esté en el plano cartesiano. ¿Sí? Yo puedo conocerlo. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, yo sé que X representa el coseno de X o el coseno de un ángulo más Y que representa al seno de un ángulo. ¿Sí? Al cuadrado. Esto es igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, de ahí viene esta relación que tenemos acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por eso se le llama identidad pitagórica. Ahora, ¿para qué nos va a servir esta identidad pitagórica? Bueno, porque ahora vamos a sacar otras identidades para relacionar diferentes razones trigonométricas entre sí. Por ejemplo, supongan que yo ese seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, lo divido entre seno cuadrado. Lo divido entre seno cuadrado. Ahora, ¿cómo me quedaría? Seno cuadrado entre seno cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seno cuadrado entre seno cuadrado? Sería seno al cuadrado siempre. ¿Segura? No sé. Véanlo de esta manera. Seno cuadrado de teta es un número al final. ¿Sí? Es como si yo tuviera 3 entre 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. 1. Entonces, si yo tengo siempre, si yo tengo una división donde tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador, eso siempre va a ser 1. No se compliquen. Cualquier cosa puede ser. Cualquier cosa. Siempre que yo tenga lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador, siempre va a ser 1. Ahora vamos al siguiente. El coseno entre el seno, ¿a qué función, a qué razón trigonométrica es igual? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, en su momento hablamos de que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Y decíamos que también se podía establecer como el seno sobre el coseno. ¿Por qué se puede establecer como seno sobre coseno? Porque el seno, por definición, es opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué pasa si yo hago la división? Medios por medios, extremos por extremos. Me queda opuesto por hipotenusa entre adyacente por hipotenusa. Tengo lo mismo arriba, tengo lo mismo abajo. Entonces, ¿esto se hace qué? 1. ¿Sí? Entonces, esto me queda a opuesto sobre hipotenusa, que es la definición de la tangente. Por eso es que yo puedo decir que seno sobre coseno es igual a la tangente. Ahora bien, eso es la tangente. Yo sé, porque yo me he aprendido las razones trigonométricas, al igual que ustedes, yo sé que la, la cotangente es igual a la adyacente sobre el opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra forma lo puedo poner? Adyacente sobre opuesto. Si yo decía que la tangente era opuesto sobre adyacente y lo definía como seno sobre coseno, la cotangente la puedo definir como Coseno sobre seno. coseno sobre seno, exactamente.
coseno sobre seno. ¿Sí? Entonces yo sé que esto que tengo acá, coseno cuadrado entre seno cuadrado, me va a dar la cotangente al cuadrado. ¿Sí? Y 1 sobre seno, ¿qué era? Uno. 1 sobre seno. Ajá. ¿Uno? 1 sobre seno. No, era igual a otra razón trigonométrica. Sería seno. No. Tenemos el 1 sobre el seno. ¿Cuál es la función inversa del seno? ¿No se acuerdan? Es la cosecante. Es la cosecante. Entonces yo sé que 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a la cosecante cuadrada de teta. Recuerden, la cosecante es 1 sobre seno y la secante es 1 sobre coseno. ¿Sí? Veanlo de esta manera. Por ejemplo, la secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Sí? Ahora, si yo les digo despejen el coseno, ¿cómo quedaría? Este coseno está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esta secante está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la secante es 1 sobre coseno y el coseno también puede ser 1 sobre secante. Todo se trata de relacionar matemáticamente cada una de las funciones. Bien. Ahora, ¿qué les parece si yo vuelvo a tomar esta identidad que tengo aquí, la primera, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y la divido entre el coseno? El seno sobre el coseno, ¿qué dijimos que era? La cotangente. Seno sobre coseno. Coseno sobre seno sería tangente, entonces. Sería tangente, correcto. Correcto, la tangente. Y coseno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿cuánto es? Uno. Esto es la tangente cuadrada. Esto es 1. Y 1 sobre coseno cuadrado, ¿cuánto sería? Uno sobre coseno, ¿qué era? Dijimos. Es la secante. Entonces, deben de aprenderse estas identidades trigonométricas. La secante es 1 sobre coseno. La cosecante es 1 sobre seno. La cotangente es 1 sobre tangente. La tangente también es 1 sobre seno sobre coseno. Entonces la cotangente sería coseno sobre seno. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. 1 más la cotangente cuadrada de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada del ángulo. La tangente cuadrada del ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada del ángulo. Todas esas identidades trigonométricas hay que aprendérselas. Esas son del libro. Ustedes les van a poner ejercicios y ustedes pueden hacer referencias a esas identidades que ya están demostradas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Veamos unos ejercicios.
Dice, verificar la siguiente identidad. Dice, seno de x entre cosecante de x más coseno de x entre secante de x es igual a 1. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a tomar un lado de la ecuación. En este caso, yo voy a tomar el lado izquierdo. Seno de x, cosecante de x, más coseno de x, secante de x. Eso yo lo tengo que llevar a igualarlo al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que demostrar que todo esto es igual a ¿qué? A 1. ¿Cómo? Utilizando identidades. ¿Sí? Utilizando identidades. ¿Cuál identidad puedo usar ahí? Bueno, yo sé que la cosecante es 1 sobre el seno y la secante es 1 sobre coseno. Y puedo realizar las divisiones. Yo asumo que coseno y seno tienen un 1 de denominador y hago extremos por extremos, medios por medios, extremos por extremos, medios por medios. Me quedaría seno de x por seno de x, ¿cuánto es? Seno de x por seno de x. Seno de X. Pero ¿cómo? Tengo seno de x y lo multiplico por otro seno de x. Miren Seno de que la X al función cuadrado. seno cuadrado de x, correcto. Y lo mismo para el otro lado, coseno de x por coseno de x me quedaría coseno cuadrado de x. 1 por 1 es 1. Entonces nos quedaría de esta forma. Seno de x por seno de x, coseno de x por coseno de x entre 1. Eso quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ahora, ¿qué puedo aplicar ahí? ¿Se acuerdan? Identidad pitagórica. Yo sé que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces 1, ya demostré que este lado es 1, es igual a 1. Y digo lo que queda demostrado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Dice, tangente de x por coseno de x por cosecante de x es igual a 1. Vengo yo y tomo el lado izquierdo. Otra vez. Digo, tangente de x, coseno de x, cosecante de x. Entonces tengo que empezar a ver qué funciones o qué identidades trigonométricas me funcionan. Yo sé que la tangente es seno sobre coseno y que la cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? Y empiezo a realizar la multiplicación. Empiezo a realizar la multiplicación. Coseno se va con coseno. Seno se va con seno. Entonces solo me queda ¿cuánto? 1. Entonces demuestro otra vez que 1 es igual a 1. ¿Preguntas? ¿Dudas? En este caso, porque coseno quedó solo en el ¿En cuál? A ver, donde está seno de X entre coseno de X por coseno de X ahí. sí, porque aquí nos dice el problema es tangente de x por coseno de x por cosecante de x. La tangente la convertí en seno sobre coseno. El coseno lo dejé como estaba. La cosecante de x la convertí a 1 sobre seno de x. Y de ahí empecé a eliminar coseno con coseno, seno con seno, queda 1. La identidad que me dieron es esta. Tangente de x por coseno de x por cosecante de x. Transformé la tangente a seno sobre coseno y la cosecante sobre 1 sobre seno. El coseno lo dejé como estaba.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas? Vamos a otra identidad. Nos dice secante de x por 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno de x. Entonces vengo yo y me voy por la izquierda otra vez. Y digo secante de x por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, ¿cuál identidad trigonométrica puedo ocupar? Ustedes siempre piensen en lo que tienen ahí. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer. Si yo les pregunto, ¿qué identidad trigonométrica me relaciona a un 1 con un seno cuadrado de x? ¿Cuál identidad? ¿Mm? ¿Cuál fue la primera identidad que vimos? La identidad pitagórica, que nos dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo despejo el coseno? Coseno cuadrado de x es igual a 1 menos, porque aquí está sumando, pasa a restar, seno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, el 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x. ¿Qué tengo yo acá? 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y eso sería igual a qué? Coseno cuadrado de x. Al coseno cuadrado de x, correcto. Y la secante, yo sé que la secante es 1 sobre coseno. Entonces transformo la secante, transformo esto a coseno cuadrado de x, el cuadrado se va con el coseno de abajo y me queda coseno de x, lo cual queda demostrado. Todo esto es igual al coseno de x. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí. Bien, veamos otra. Esta es una identidad, es una ecuación más que todo. Otra forma de ustedes demostrar eso. Por ejemplo, si nos dicen encuentre el valor de x. Sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Sustituyo eso. Acá. 1 menos coseno cuadrado de x menos 2 coseno cuadrado de x. Seno cuadrado lo convertí a 1 menos coseno cuadrado de x. Tengo coseno cuadrado menos 2 cosenos cuadrados, me da menos 3 coseno cuadrado de x. Ese 1 lo paso a restar. Me queda 1 menos 1 es igual a 0. Me queda menos 3 coseno cuadrado de x. Ese menos 3 yo lo puedo mandar a dividir. Me queda 0 sobre menos 3 y me queda coseno cuadrado de x. Y aquí me queda que coseno cuadrado de x es igual a 0. Ahora, aquí tienen dos opciones. ¿Qué ángulo hace que el coseno sea 0? Esto lo vimos en los ángulos notables. Cuando hablábamos de los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Lo pueden hacer de esa forma, ¿sí? Lo pueden utilizando la regla de la mano. O pueden hacerlo en su calculadora y usar el coseno inverso. Coseno, bueno, primero eliminamos la raíz, sacamos raíz a cada lado, raíz de 0 es 0.
y el coseno de x igual a 0. Este coseno pasa a ser coseno inverso, o sea, coseno a la menos 1. Es una función que tiene su calculadora. Creo que apretan Shift y la tecla coseno y le sale el coseno inverso. El coseno inverso de 0 es igual a 90. Entonces x vale 90 grados. Eso, si yo les preguntara, descubran cuál es el ángulo de x. Pero si no, si es una identidad, simplemente vamos a corroborar de que una cosa es igual a la otra. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Dudas? Y terminamos con este. 1 sobre secante cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más coseno cuarto de x. Entonces tienen que elegir qué lado van a tomar para demostrar. Pueden hacer es tomar 1 sobre secante cuadrado, tendrían que llevarlo a seno cuadrado por coseno cuadrado más coseno cuarta. O pueden tomar este lado y llevarlo a 1 sobre secante cuadrado. Obviamente vamos a tomar el lado derecho, o sea, este más largo. Vamos a tomar ese lado y lo que vamos a hacer es que hay que ver cuáles herramientas podemos utilizar aquí. Si podemos utilizar una identidad, si podemos utilizar álgebra, podemos utilizar factorización. Por ejemplo, si yo les digo, utilicemos factorización aquí, ¿qué caso de factoreo podríamos aplicar en esta expresión? Un factor común. Correcto, factor común. Muy bien. Entonces sacamos factor común coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x igual por seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esta es la identidad pitagórica, la que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esto se convierte en 1. Me queda coseno cuadrado de x. Ahora utilizamos la identidad recíproca. Nos dice que la secante de x es 1 sobre coseno. Por tanto, el coseno es 1 sobre secante. O sea que este coseno cuadrado lo puedo convertir a 1 sobre secante cuadrado. Y esto es esto que teníamos aquí. O sea que ya demostramos la identidad. ¿Preguntas? Ustedes pueden tener una lista de todas las identidades trigonométricas que ya están, las recíprocas, las pitagóricas, también en el libro hay unas de ángulo doble. Todas esas identidades ustedes las pueden tener en una lista para que sea a la hora de tanto hacer el examen como de hacer la tarea. Es completamente válido. Si no hay preguntas hasta acá, pasamos a otro tema. En este ejercicio, licenciado, ¿por qué el factor común es coseno de x cuadrado? Coseno cuadrado de x. Porque aquí tenemos coseno cuadrado de x y aquí tenemos coseno cuarta de x. ¿Sí? Entonces, esto es como que tengas esto. Vamos a ver. Por ejemplo, tener coseno cuarta de x es como tener esto. Coseno de x por coseno de x por coseno de x por coseno de x. Tengo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Sí? Por tanto, yo lo que tengo que buscar es, por ejemplo, aquí, en esto, aquí tengo seno por coseno cuadrado. Tengo dos cosenos de x. Y aquí tengo 4 cosenos de x. ¿Cuántos tienen en común? Este tiene 4, pero este tiene solamente 2. Entonces, el factor común
sería tomar solamente 2 coseno de x por coseno de x. Coseno de x por coseno de x, que es coseno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuál era el factor común, verdad? ¿Cómo se calculaba el factor común? Era ver la cantidad de veces que una cifra, una variable cabía dentro de cada uno de los términos. Dentro de cada uno de los términos. No puedo sacar factor común algo que no esté en alguno de los términos de la ecuación. Y aquí el máximo de veces era coseno cuadrado de x. Por eso. ¿Claro? ¿Resuelve tu duda eso? Dentro de esta ecuación, seno al cuadrado no se toma en cuenta para No, sacar sí. el factor común. Es que seno cuadrado se está multiplicando por coseno cuadrado. Ojo, miren. Ya, yo creo que la duda es esta. Ustedes el factor común es diferente. Sería muy diferente de que esta expresión fuera esta. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más coseno cuarta de x. El factor común ahí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una suma. Hay una suma. ¿Y tengo cuántos términos? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces ahí no puedo sacar factor común. ¿Por qué? Porque solo 2 de ellos comparten ese factor común. El tercero ya no. Ahora, lo que yo tengo aquí, lo que me están dando a mí es seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Esto es un solo término. Uno solo. No son dos. Uno. Más coseno cuarta de x. ¿Sí? ¿Tengo cuántos? Tengo 1 y tengo 2. Solo 2 términos. ¿Qué tienen en común esos 2 términos? Que ambos tienen coseno. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos cosenos tiene este? Este tiene 2 y este tiene 4. ¿Cuánto es lo máximo que puedo sacar? 2. Saco 2. Coseno cuadrado de x por. A este le saco 2. ¿Cuántos quedan? Ninguno. Entonces solo queda seno cuadrado de x. A este le saqué 2 y tenía 4. ¿Cuántos le quedan? Le quedan 2. Y de ahí sale eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, ahorita sí ya aclaré eso, porque si usted me hubiera preguntado cuál era el factor común de eso, de ese ejercicio, yo le hubiera dicho que era X nada más. Ah, sí, no. Eso también es una muy buena observación. Cuando ustedes están trabajando con razones trigonométricas, ¿sí? Con razones trigonométricas, generalmente el ángulo se le da el nombre de teta. Se le puede dar el nombre de beta también, se le puede dar el nombre de gamma o simplemente se llama X. Ahora bien, cuando ustedes tengan coseno de X, esa X ustedes no la pueden sacar de ahí adentro. Tienen que trabajarlo como una sola expresión. X no lo pueden sacar de adentro. El ángulo no lo puedo, o sea, no pueden hacer esto. No pueden decir, X por coseno. El coseno queda sin nada. No, esto no se puede dejar solo. Si ustedes tienen coseno de X, eso se maneja todo. Toda la expresión. Coseno de X es un solo número, es un solo valor. Tener solo coseno, así, esto es erróneo y no nos dice nada. Solo son 3 letras juntas. Siempre tiene que ir acompañado de el ángulo. Este es el ángulo. O sea, hay que decir coseno de X, es como que yo diga coseno del ángulo teta o del ángulo beta y así. Exactamente, exactamente, Mm. exactamente. Tal cual.
Por nomenclatura uno le llama X porque está acostumbrado a trabajar con X. Pero la forma correcta sería un ángulo teta. O un ángulo beta, pero ustedes le pueden llamar como quieran al ángulo. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda? No, ya no. Ay, sí. Bien. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a trabajar con la ley del seno y la ley del coseno. Ahora bien, antes de comenzar con la ley del seno y la ley del coseno, quiero explicarles por qué existe la ley del seno y el coseno. No voy a entrar en temas de cómo deducir la ley porque no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes la sepan utilizar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un triángulo de esta forma, disculpen la mala forma, ¿qué pasaba? Teníamos un ángulo que recto, ¿verdad? ¿Sí? Teníamos Sí, un ángulo recto, ¿ok? Entonces, este ángulo recto que tenía ahí nos permitía, por ejemplo, encontrar lados a partir de esta fórmula. ¿Qué era el qué? Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí? Podíamos encontrar los catetos de esa forma. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos ángulos que no son rectángulos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ángulos que no son rectángulos? Pitágoras ya no se puede utilizar. Ya no se puede utilizar. O sea, ¿qué quiere decir que un triángulo que no sea rectángulo? Que ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Todos son ángulos diferentes. Diferentes de 90. Entonces, para este tipo de triángulos existe la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno, ¿qué me dice? Que yo puedo relacionar el ángulo de un seno con su cateto opuesto. Por ejemplo, el seno del ángulo A sobre el cateto A es igual al seno del ángulo B sobre el cateto B, que es igual al seno del ángulo C por el cateto C. Yo no tengo que utilizar toda la expresión, puedo relacionar estos dos nada más, o puedo relacionar estos dos, o puedo relacionar estos dos. Si yo puedo relacionar el seno de un ángulo con su cateto opuesto. Por ejemplo, si yo les digo que A vale 3 y este ángulo vale 40, ¿sí? Y yo les digo que este ángulo vale 30, ¿sí? Y yo les digo, bueno, encuentren el valor de B. ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, como es un triángulo que no es un triángulo rectángulo, no puedo utilizar teorema de Pitágoras. Y como no puedo usar Pitágoras y solo tengo un cateto, que es 3, no puedo usar la definición de las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces vengo yo y digo, seno de A, seno de 40, sobre A, que vale 3, es igual a seno de B, que vale 30. Y B, ¿qué es lo que estoy buscando? Entonces vengo yo y puedo despejar. Bueno, aquí no salía más fácil utilizar esta de abajo, miren. Esta. A vale 3. Ángulo A vale 40. Ángulo B vale 30. Y B es lo que yo busco. Entonces despejo B. Este seno de B lo mando ¿a qué? A multiplicar. Entonces me quedaría que B es igual a A por seno de B entre seno de A. Y ya puedo encontrar mi ángulo B. Para eso nos sirve. Ahora, la ley del coseno es un poquito más compleja, pero tiene la ventaja de que nos relaciona todos los lados con un ángulo. ¿Sí?
la ley del seno nos va a servir cuando nosotros tengamos por lo menos dos ángulos o por lo menos dos lados. La ley del coseno nos va a servir cuando solo tengamos lados o un ángulo, o tengamos todos los lados y queramos encontrar los ángulos. Va a ser de acuerdo a mis necesidades o a las variables que tenga, que ustedes van a irse a la fórmula y van a decir, bueno, tengo esta variable de este triángulo no rectángulo. ¿Cuál ley me conviene utilizar? ¿Ley del seno o ley del coseno? Y ahí lo van a decidir. Veamos unos ejemplos. Dice, un barco sale de un puerto a la 1 de la tarde. Navega al suroeste 35 grados a una velocidad de 24 millas por hora. Otro barco sale del mismo puerto a la 1:30 de la tarde y navega 20 grados al suroeste a 18 millas por hora. Aproximadamente a qué distancia están el uno del otro para las 3 de la tarde. Primero vamos a hacer un marco de referencia. El punto de ese marco de referencia va a ser el puerto. Lo vamos a llamar B. De ese puerto sale el primer barco a la 1 de la tarde a 24 millas por hora a 35 grados al sureste. Ahora bien, esto del sureste y el noreste y todo eso, tenemos que ubicarnos. ¿El sur está hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Párense y digan, ¿a dónde está el sur? ¿Al frente o a mis espaldas? El norte siempre va a estar de frente. Entonces va a estar arriba. El sur va a estar abajo. ¿Sí? El este, ¿a dónde va a estar? ¿A su derecha o a su izquierda? Derecha. A la derecha. El este y el oeste. Entonces, si yo digo sur, este, quiere decir que iba para abajo y hacia un lado. O sea que iría aquí. Sur, este. Entonces el primer barco va hacia el sureste. ¿Cuánto? 24 millas por hora con un ángulo de 35 grados respecto al puerto, que mi puerto es el punto B. ¿Sí? Ahora, el siguiente barco sale con 18 millas por hora al sur oeste. ¿De qué lado quedaría mi línea de representar el barco? ¿A la derecha o a la izquierda? La izquierda. A la izquierda, muy bien. Entonces saldría ahí al sur oeste, a 20 grados. ¿Sí? Ese llevaría 18 millas por hora de distancia, de velocidad. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? La distancia que hay entre esos dos barcos a las 3 de la tarde. ¿Sí? La distancia que hay desde la punta de la flecha verde hasta la punta de la flecha amarilla. La distancia que es de acá hasta acá. Eso es lo que me están pidiendo. ¿A cuánta distancia se encontrarán a las 3 de la tarde? Entonces, ¿qué formé? Un triángulo no rectángulo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, estas dos son velocidades. Yo debo de trabajar ¿con qué? ¿Qué tipo de unidades necesito? Los ángulos. No. Los ángulos aquí los tengo. ¿Conozco este ángulo? ¿Conozco este ángulo? Sí. ¿Cuánto mide ese ángulo? 20 grados. 20 mide desde aquí de la amarilla hasta el eje. Y de este eje hasta esta verde mide 35. Este ángulo completo, ¿cuánto mide?
55. 55. ¿Por qué? Porque es de aquí más los 35 de aquí. Este ángulo mide 55. ¿Los otros ángulos los conozco? No. No, no los conozco. No sé cuáles son. Entonces, lo que debo de hacer es empezar a trabajar con ese ángulo, pero tengo velocidades acá. Yo no tengo que trabajar con velocidades. ¿Con qué puedo trabajar? Si son distancias, ¿con qué unidades? ¿Cuáles son las unidades de distancia? A ver, la velocidad se mide aquí en millas por hora. Millas. ¿Unidades de qué tipo son? Solo las millas. De Bueno, medida. no, vamos a empezar por abajo mejor. Hora. ¿Es unidad de qué? ¿Qué mide la hora? El tiempo. El tiempo, correcto. Muy bien, el tiempo. ¿Y la milla mide qué? Distancia. Distancia, exactamente. Muy bien. Entonces, yo necesito trabajar con distancias. Entonces, las distancias se miden ¿en qué? En millas. Entonces, necesito millas. Tengo millas por hora. Y ahora, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan Una ustedes conversión. cuando llevaron física? ¿Se acuerdan cuál era la velocidad de distancia? De velocidad, perdón, ¿cuál era la ecuación de velocidad? Yo creo que es parte de la cultura general saber esa ecuación. Distancia por Velocidad, tiempo. velocidad es igual a distancia sobre tiempo, correcto. Muy bien. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, yo tengo velocidad, tengo tiempo, quiero distancia. La distancia sería igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, encontramos el valor de C, ¿sí? Que sería este sector amarillo. Son 18 millas. Tengo la velocidad, 18 millas por hora. ¿Y el tiempo cuánto es? ¿Cuánto sería el tiempo? ¿A qué hora salió de acá, del puerto? A la 1:30. A la 1:30, correcto. ¿Y nos están pidiendo para qué horas? Para las 3 p.m. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la 1:30 a las 3 p.m.? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 hora y media. 1 hora y media, exacto. O sea, ya sería 1.5 horas. ¿Sí? Ah, bueno, estamos encontrando esta, perdón. 24 millas. Distancia va a ser 24 millas por el tiempo, como el primero salió a la 1. De la 1 a las 3 son 2 horas. 24 millas por hora por 2 horas, 48 millas. Ahora sí, encontramos la distancia recorrida por esta. Serían 18 millas por 1.5 horas, son 27 millas. Tengo 27 millas y 48 millas. Eso sí es distancia. Tengo dos, dos catetos, un ángulo. ¿Sí? Tengo dos catetos, un ángulo. Dos catetos y un ángulo. ¿Cuál ley ocupo? ¿La ley del seno o la ley del coseno? Dos catetos, un ángulo. ¿Cuál utilizo? ¿Ley del seno o ley del coseno? La ley del seno. ¿Puedo ocupar la ley del seno? Claro que puedo utilizar la ley del seno. Vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo quedaría la ley del seno? ¿Qué cateto quiero encontrar? ¿Cuál es el cateto que ando buscando?
A ver, ¿cuál es el que te tocando buscando? ¿Qué es lo que me interesa del ejercicio? ¿La distancia entre qué? Bueno, vámonos aquí a la pregunta. Aproximadamente, ¿a qué distancia están un barco del otro? Este es el barco 1 y este es el barco 2. ¿Cuál es la distancia que quiero? ¿Cuál es la distancia que ando buscando? Sería la hipotenusa ahí. Sería esta distancia B, lo que la separa entre A y C. ¿Sí? Entonces ando buscando B. ¿Cuál? La ley del seno nos dice que es el cateto opuesto entre el ángulo que está opuesto a ese cateto. B entre seno, ¿de qué ángulo sería? B entre seno, ¿de qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo opuesto a B? C o 20 grados. A ver. Esto es un solo triángulo. Es lo que yo formé, ¿sí? Si estoy hablando de que es un solo triángulo y estoy buscando B, ¿cuál es el ángulo opuesto a B? ¿Cuál es el ángulo opuesto a B? B mayúscula. B mayúscula, ¿que vale cuánto? 55. 55, correcto. ¿Sí? Ahora, yo esto lo tengo que igualar a otro ángulo y a otro lado, donde conozco el ángulo. ¿Conozco otro ángulo? ¿Conozco otro ángulo? No. No, entonces no puedo utilizar la ley del seno. Ven, ahí les digo yo, donde van a ustedes a topar es cuando ustedes vean qué información tienen disponible y que pueden utilizar. Entonces, vengo yo y digo por la ley del coseno. ¿Sí? Ley del coseno, me dicen una de sus fórmulas. Acá, vamos a ver. Vamos a regresar atrás. La ley del coseno me dice que yo puedo encontrar cada uno de los lados teniendo dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Quiero encontrar el lado B. Entonces el lado B va a ser igual a, perdón, el lado B va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C coseno de B, que sería el ángulo de arriba. Entonces B sería la raíz cuadrada de A al cuadrado, sería 48, más C cuadrado, que sería 27, menos 2 por 48 por 27, coseno de B, que sería 55. De esta manera. Entonces B me queda 39.3 millas. O sea, la distancia que hay entre A y C es 39.3 millas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Cómo lo hago? ¿No hay preguntas? Al hacer toda la operación que está ahí en raíz cuadrada en la calculadora me da eso, aplicando el coseno de 55. De 55. Ah, no. ¿Qué les recomiendo yo? Háganlo por partes. No lo vayan a meter todo directamente en la calculadora porque les puede dar un dato falso.
La calculadora hay que saber utilizarla. Muchas personas no saben usar la calculadora y ahí es donde se equivocan. ¿Qué haría yo? Bueno, primero iría calculando. Haría 48 al cuadrado, lo coloco cuánto da. 27 al cuadrado, coloco cuánto da. Luego 2 por 48 por 27 por coseno de 55 y anoto ese valor. Sumo 48 al cuadrado a 27 al cuadrado menos lo que me dio. Ese resultado le saco raíz cuadrada y ya me llega a 39.3. No metan todo a la calculadora, porque si lo meten todo, tendrían que utilizar paréntesis. ¿Sí? Y si no saben utilizar los paréntesis o colocar los paréntesis donde es, les va a dar un dato erróneo. Entonces, mi sugerencia es mejor háganlo por partes. ¿Preguntas? No, Lick. Bien. Entonces, creería yo que nos vamos a quedar hasta ahí. No sé si la tarea ya está colocada, pero déjenme ver. Sí, ya está. La tarea 5, ¿verdad? Sí, sí. Vaya. Entonces ahí está para que ustedes comiencen a trabajarla. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Pero pregúntenme con tiempo para que yo les pueda. Lick, ¿Sí? perdón, ingeniero. Con respecto a la tarea, en la parte última donde nos indica el ejercicio, ¿verdad que trae 2 literales? Podemos tomar cualquiera de esos 2 literales para hacer el ejemplo, para subir el video, hacerlo, ¿verdad? Resolviendo uno de esos 2 literales o tienen que ser las 2 literales. No, uno. Uno nada más. Y no es necesario que salga nuestro rostro al inicio, solo nuestra voz y nuestra mano, digamos, haciendo el ejercicio. Sí, sí. Sí, ahí como ustedes lo consideren más adecuado, con que se escuche bien y den una buena explicación, por mí es suficiente. Y antes de hacer el ejercicio, como le dijera, pudiéramos enviárselo a usted para que usted nos diga si está bien para poderlo nosotros decir con nuestra voz directamente cómo lo hicimos y todo eso para dar el ejemplo. No, es parte de la nota que ustedes ustedes lo van a explicar creyendo que lo resolvieron bien. Yo voy a vale. revisar eso, que el video esté bien grabado, que la explicación esté correcta, que la solución esté correcta. Es parte de la evaluación. Vaya, ingeniero. Con el problema 2 de la tarea, hay unas fórmulas que ustedes van a utilizar. Ese ejercicio, yo les voy a estar mandando un ejercicio resuelto muy parecido para que vean ustedes las fórmulas que se utilizan, porque son fórmulas bien específicas. No me interesa el uso de las fórmulas, me interesa que ustedes entiendan por qué se utilizan ese tipo de fórmulas. Así que por eso no se preocupen, yo les voy a compartir un ejemplo. Con los demás, ustedes me van a ir consultando si tienen alguna duda. Y si nos puede enviar videos también respecto a estos ejercicios, sería bueno también, Lick. Ok, perfecto, yo les mando entonces. Yo les mando. Si no les he mandado nada por ahí del lunes o martes, escríbanme y recuérdenme, yo con gusto, no tengan pena en hacerlo. Bueno. Bien, si no hay preguntas, solo permítanme, quería revisar un par de cosas antes de terminar. A ver. Esa entrega de la quinta tarea es para el 11 de junio, ¿verdad? Sí. Otra cosa, si ustedes no pueden subir el video a YouTube, si se les dificulta o algo, pueden mandarme a WhatsApp, no hay ningún problema, o al correo. Al correo. Váyale. Si no pueden hacer una presentación, pueden hacerlo en una pizarra, en una hoja de papel, con que se vea bien la explicación, suficiente.
No hay necesidad de complicarse haciendo una presentación, por ejemplo. Ustedes lo quieren hacer, perfecto. Suma la nota, sí. Pero si no lo hace así, tampoco es que le voy a quitar puntos por haberlo hecho en, no sé, en un papel o en una cartulina. No. Ustedes vean ahí qué es lo que se les resulta más fácil. Con que se vea y se escuche bien y ustedes expliquen bien el ejercicio, es un 10. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima. Creo que las tutorías ya terminaron, pero igual, si ustedes tienen alguna duda, podemos hacer alguna asesoría de repaso para el examen. Vaya, está bien, Lee. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, Feliz fin de semana. gracias. Descansen. Gracias igual. Gracias. Gracias igual.